Perfecto. Listo, mire. Esta charla es para desarrolladores y no hay nada sofisticado acá. Pero sí hay un tema que nosotros, a pesar de que desarrollamos, no hacemos los ciegos. ¿Sí? Y el tema se llama código limpio. ¿Quién me dice que es código limpio? ¿Qué se imaginan que es código limpio? ¿O por qué hacemos código limpio? Pero primero determinamos que es código limpio. No. Suérese, muchachos. Estamos dando cerveza para que... El que no hable la devuelve, ¿cierto? Bien, entendible. Es el código que cuando lo reciba alguien más no te va a matar. Es un código que cuando lo reciba alguien más no sabe, no se nos va a estar ahí viendo a ver qué hay. Bien. Código mantenible. Un código mantenible. El otro sepa que bien documentado. Bien documentado. Puede ser, no sé. El nombre dice lo que hace. El nombre dice, El código dice qué hace. El código habla solo. El código habla solo. Bien. Miren, chicos, nosotros hacemos código limpio. Pregunta. ¿Por qué no? Practica un poquitito. ¿Por qué? Las carreras. Por las carreras. Listo. Por las carreras. ¿Cuál es el resultado final de no ser código limpio? Entonces van a negar lo que ya me dijeron, ¿sí o no? No hago esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro. ¿Cuál ha sido el eterno problema del código? Nosotros a quién le hacemos código. A otro desarrollador. No, usted no tiene por qué hablar hoy. ¿Por qué? ¿A quién le estamos haciendo código muchas veces? Nosotros mismos a veces también. Le estamos haciendo código a la máquina. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos preocupamos porque el código corra bien en la máquina. Y ese ya es un error. Y ustedes mismos lo han dicho. Y lo estaba diciendo por allí Cristian. Y lo están diciendo otras personas. Nosotros tenemos que hacer código para que otras personas lo entiendan. Nosotros tenemos que hacer código legible. Que hable por sí solo. ¿Y por qué tiene que hablar por sí solo? ¿Es para una máquina? No, Baena está hablando de que es por sí solo porque necesitamos que sea para personas. Pero ¿por qué necesitamos que sea para personas? Para poder mantenerlo. Para poder mantenerlo. ¿Y por qué necesitamos que sea mantenible? porque el código evoluciona. Porque el código evoluciona. Necesitamos que sea mantenible porque el código evoluciona. Y a mí me importa que el código evolucione. No tiempo de soporte, ¿no? Pero no te estoy mirando feo ahora. A mí me importa que el código evolucione así. ¿Por qué me importa que el código evolucione? Porque igual el software evoluciona y el código debe ir evolucionando con el software o con las necesidades del cliente. El software debe ir evolucionando, pero ¿por qué me interesa que el software evolucione con las necesidades del cliente? Para hacer el cliente más competitivo. Para hacer el cliente más competitivo. O sea que estamos hablando de dinero, pero venga, entonces estamos diciendo que en la mantenibilidad del código se pierde dinero. Sí. Históricamente, el tema más crítico que esté relacionado con el software, que esté relacionado históricamente como hacemos software, es la mantenibilidad del software, porque ahí es donde se está perdiendo el dinero. ¿Por qué perdemos dinero? Porque constantemente estamos teniendo que invertir una gran cantidad de dinero en desarrolladores, en mantenibilidad, en tratando de hacer lo que estás diciendo, de que el código sea evolutivo, en tratando de hacer que el código sí sea libre. Pero entonces mi pregunta viene, nosotros en el día a día nos estamos preocupando por eso. Hey, yo tengo que hacer bien mi código, porque entonces si no, la empresa no va a ser competitiva, y entonces el código no va a evolucionar bien. ¿Sí? No pasa por lo que ustedes dijeron. No pasa precisamente por eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una presión encima, tienen unas agendas, tienen algo que hacer. Entonces yo digo, voy a hacer una variable bien nombrada. ¿Cuál variable bien nombrada? Hijo de madre, yo necesito que esta vaina funcione. Sí, y ahí es donde empezamos a cometer los errores. Si nosotros hacemos código limpio desde un comienzo, con plena seguridad, ahora sí puedes hablar, Karen. Dale, ¿qué ibas a decir ahorita? Bueno, listo. Si nosotros nos preocupamos más por hacer el código, vamos a trabajar más por nosotros. Aquí no se trata también, sí, aquí no se trata, porque es que, ojo, que usted está escribiendo código para gente, pero no quiere decir que usted no esté escribiendo código para usted mismo. ¿Sí?
Eso es muy importante. Entonces hay una cantidad de aspectos mínimos necesarios para hacer bien el código. Y muchas veces uno tiene que recurrir a este tipo de reuniones para recordarlo, pero ustedes no van a recibir nada sofisticado en una reunión como esta. ¿Qué van a recibir? Van a recibir un mensaje de que le pongan más cuidado al asunto. ¿Y por qué le tienen que poner más cuidado a ese asunto? Entonces, acá hay sentada una gran cantidad de personas. Muchos de ustedes son ingenieros graduados, muchos de ustedes ya trabajan en empresas, muchos de ustedes tienen que hacer código. También tenemos personas que con seguridad, y he visto caras muy jóvenes, están terminando sus carreras universitarias y quisieran saber cómo es más adecuado hacer código, y por eso están aquí. Y otros que vinieron por la cerveza. Sí, la íbamos a cancelar, pero yo creo que hay muchas definiciones de código limpio, ustedes las pueden encontrar, hay muchos libros buenos, ¿sí? Hay uno que es, digamos, la Biblia sin ser tan Biblia, digamos que es un ejemplo del tipo de libros que uno esperaría encontrar de código limpio. A pesar de que no es la gran Biblia, es un libro muy agradecido, es un libro muy entretenido, que se llama Clean Code. Ya muchos de ustedes lo deben conocer, ¿sí? El libro Clean Code tiene una pastica por ahí, una galaxia, nada que ver con astronomía, pero es un librito que pueden leer fácil, es un libro muy digerible, no tiene muchas páginas. Mirando el libro y mirando la definición de código limpio, puede encontrar una definición que me parece que engloba todo lo que uno necesita de código limpio, no necesariamente todos los problemas de mantenibilidad o todos los problemas del corte del costo del código, pero sí que habla muy bien. Y lo digo Michael Fiters, y es: el código limpio parece haber sido hecho para alguien por alguien a quien le importa. Que era lo que estaba diciendo Baen. Cuando yo abro el código, yo digo, ¡wow! Estoy viendo código. ¿Sí? Pero cuando yo abro ese código y lo miro, ¿sí? Yo tengo la sensación de que ese código me está hablando a mí, que era lo que estaba diciendo Baen. ¿Sí? El código limpio parece ser escrito, se ve que fuera escrito por una persona a la que le importa haber escrito ese código. Y ese es el punto. Tenemos que hacer código que nos importe, porque nosotros somos los que nos vamos a tener que enfrentar contra ese código. Porque la industria o las otras personas que vengan detrás de mí o que les toque trabajar con lo que yo hago, ¿sí?, lo pueden recibir adecuadamente. ¿Cuántas veces no nos vamos de las empresas, ¿sí?, y salimos preocupados porque el código mío no es lo más entendible, ¿sí?, y nos llevamos unas culpitas? Uy, hijo de madre, yo no me alcanzo a imaginar a ese man al que le toque. ¿Cómo va a hacer para tocar esa vaina? Oye, ¿qué dices? Que ahí les quedé. Ahí les quedo. Sí, yo me acuerdo, porque yo ya es vieja data, yo me encontré una vez con una: vos sos el que hizo tal sistema hace 20 años en tal parte. Y yo, sí. Pasa mucho. ¿Qué les puede pasar a ustedes en el futuro? Porque en realidad mucho les puede pasar. Y encontré otra definición que también me gustó. El código limpio se lee como prosa bien escrita que no oscurece las intenciones de diseño. Espectacular, ¿no? O sea, son dos definiciones que hablan adecuadamente de lo que pretendemos o deberíamos de alcanzar con código limpio. Entonces, cuando uno empieza a pensar en código limpio, a uno le vienen a la cabeza esas cosas que ustedes dijeron. ¡Ay! Los comentarios, ¡hey! Los nombres, ¡hey! ¿Sí? Pero va mucho más allá. Y va mucho más allá porque es que está ligado a un tema que estamos hablando ahorita, que era del tema de eso vale plata, y es el costo de pertenencia del desorden. Miren, así ustedes lo vean curioso, el código tiene también problemas con la termodinámica. El código empieza a desorganizarse, ¿sí? Se le desorganiza a uno la habitación cada ratico, es uno organiza y organiza, y porque usted piensa, hoy voy a desorganizar mi habitación. No, tiene uno que estar muy corrido, pues ya con cosas raras en la cabeza, pero lo normal usted llega a la casa, hoy, pues madre, esta habitación está organizada, la voy a organizar. Sí, usted no llegue diciendo, pues madre, esta habitación está muy organizada, la voy a desorganizar.
Sí, eso puede llegar a pasar, pero ya estamos hablando de otro tipo de personas. ¿Sí? El código también, usted no llega, joder madre, voy a desorganizar esto bastante. Yo me acuerdo que alguna vez yo lo intentaba con unos compañeros de estudio, y era porque queríamos hacer funciones en C lo más eficientes posible, pero que ocuparan la menor cantidad de líneas y código posible. Entonces, ¿qué hacía uno? Terminaba uno haciendo unas vainas súper crípticas, pero eran experimentos nomás, no era hacer buen código, era hacer experimentos de lenguaje, de optimización, una cantidad de cosas que no eran estrictamente necesarias. Es un experimento académico y un juego académico. Yo muchas veces le digo a la gente, usted no quiere envejecer, ¿sí? Que le da Alzheimer. A los viejitos en Estados Unidos, cuando van, los ponen a jugar. Ustedes saben por qué los ponen a jugar con platicas. Y uno piensa que es para que se entretengan y pierdan platica, y no. Las cartas son muy buenas para el Alzheimer, ¿sí? Yo digo lo mismo del código. Si usted no quiere envejecer su cerebro, dedíquese a que le guste mucho el código. A los que nos gusta mucho el código y ya viejitos somos capaces de irnos para la casa a escribir en lenguajes código, y nos gusta el tema, con seguridad, bueno, no lo sé, pero con seguridad, digo yo, es entre comillas con seguridad, que nos va a ir mejor en términos de memoria, en términos de que el cerebro esté trabajando en algo que de verdad pone el cerebro a trabajar muy bien. Pero no basta con que pongamos a poner el cerebro a trabajar muy bien, no basta con que seamos capaces de hacer el código más críptico, no, es al revés. Estamos haciendo código para personas. ¿Qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de Scrum o de agilismo, o hablamos de cualquier modelo de trabajo, o hablamos de XP, y decimos, vamos a quitar cosas, vamos a quitar vainas, quitémosle al proceso esto, quitémosle al proceso esto, ay, es que no nos da sentido esta reunión, entonces la quitamos? Bueno, eso es otro tema. Quíteme el código, quíteme el código del proceso, a ver qué le queda. Es la única parte que no podemos quitar del proceso. O sea, quite lo que quiera, haga el código, haga lo que sea que usted quiera eliminar, elimínelo, pero usted lo único que no puede eliminar es el código. El código debemos hacerlo muy bien hecho. Ahora bien, yo pregunto, ¿quién sabe hacer buen código acá? Yo sé que muchos, me gusta la humildad, muy bien muchachos. Yo sé que algunos de ustedes saben escribir buen código. Lo que pasa es que hay algo ahí que nos da como cierta dudita. ¿Por qué? Porque si yo no conozco mucho código de ustedes, yo miro alrededor, hey, ¿cómo escribirá este código? ¿Cómo escribirá este código? Y me pongo yo a levantar la mano y me dicen, mostrame tu código. Entonces, ese es el punto, que a mí me da como un poquitico de temor. ¿Pero por qué nos da temor? Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos si el código que yo estoy haciendo, que yo pienso que está muy bien hecho, es bien hecho. Me siento orgulloso de mi código, pero de verdad el código mío está bien hecho, porque yo puedo estar muy orgulloso de mi código y morirme muy orgulloso, y de pronto el código no está tan bueno, ¿o sí? Me hago entender, porque es que de pronto nos faltan cosas, nos falta información para saber cómo es que yo realmente debo escribir código. Pero bueno, es la única parte del proceso que no me puedo saltar. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de que escribamos mal código? ¿Quién es el culpable de que usted no tenga el tiempo? ¿Quién es el culpable? ¿Quién? Ustedes ahorita estaban echando la culpa a un cerro de vainas. Que es que la presión, que es que no tenemos el tiempo. Sí, ¿de quién es entonces la culpa? Ustedes lo dijeron al principio, la culpa finalmente es del desarrollador. Porque es que nosotros pensamos que hacer software es poner un lenguaje a trabajar en un resultado. Eso es lo que nosotros pensamos de software. De alguna manera, pues, hombre, tiene algún sentido. Yo estoy construyendo productos. ¿Con qué lo hago? Con código, con líneas de código, con algún lenguaje. ¿Sí? Está bien, o sea, estoy pensando bien. Pero finalmente, el culpable de toda esa vaina, de que nosotros no escribamos buen código, es el desarrollador. Mire, usted puede manejar el tema del proyecto, eso se puede manejar. ¿Sí? Si nosotros tenemos los argumentos suficientes, podemos manejar temas administrativos, podemos manejar temas comerciales. Ese no es el problema es que nosotros no escribimos código pensando en hacer un muy buen código.
nosotros pensamos en que el código nos tiene que funcionar muy bien, que eso es diferente. Y nosotros podemos ver código espagueti funcionando muy bien, o podemos ver código de otra manera funcionando muy bien. Entonces nosotros podemos tener dos códigos, uno que nadie es capaz de arrimársele y funciona muy bien, y otro que es muy humano y la gente es capaz de aproximarse a él y que funciona también muy bien. Son dos códigos diferentes. ¿Cuál debemos hacer? Debemos hacer el que sea para humanos. ¿Sí? Hay un matemático que está haciendo unos libros muy interesantes, que es Donald Knuth. ¿Quién me dice cuál es el nombre de esos libros? Muchachos jóvenes. Bien. Le deben toda la computación en parte, todo lo que ustedes estén hoy haciendo se lo deben a Donald Knuth. Donald Knuth es un viejito que todavía está vivo, tiene la obra de arte más grande, una de las obras de arte más grandes en computación. De hecho, si ustedes se meten y los buscan en Amazon y miran los comments, yo me encontré uno muy interesante que dice, ya compré los libros y en la empresa ya me respeto. Por haber comprado los libros. Entonces, resulta, no estoy muy seguro de por qué llega acá, ya me acordé, que muchas veces ese señor hace muchísimos años dijo, no entre a la optimización prematura, no haga optimización prematura de código. Muchas veces nosotros nos preocupamos es por el if, por la variable, ¿sí? No, montale eso más bien una variable long, porque es que una variable int no te va, no, montale eso más bien una variable int, porque una variable long no te va a dar el rendimiento. Quítale ese real, quítale ese float y vamos a hacer la optimización. Y se concentra uno en hacer optimización prematura, que él dice que es una optimización estúpida. El matemático dice eso. Pero bueno, sigamos hablando de algo que estamos diciendo. Yo sé reconocer el código de ustedes cuando es bueno. Ustedes llegaron a Francia y se metieron por allá al Louvre, pues, o a algún museo, y al Louvre, creo que es que se pronuncia, y encontraron una obra de arte. Y uno dice, wow, qué obra de arte. ¿Te gusta? Sí, porque no haces una. Uno, porque no hace una obra de arte. Es complicado, uno no es un artista. ¿Puede uno llegar a ser un artista como esos? Claro que sí, uno puede llegar a ser un artista como esos. Puede que le duela mucho y puede que descubra que no le va a doler tanto y es un artista, ¿sí? Me pasó a mí, una persona en la vida, un científico, paisa. Jorge, yo quiero que vos revises mi código. No, ¿para qué vas a revisar tú? Yo quiero que vos lo mires. Mire el código, estoy mirando mucho rato el código científico. Puede que no hubiera entendido nada de código, pero me pasó lo que vayan a decir. Yo sentía algo muy especial leyendo el código de esa persona y pasó algo interesante. Se me zafó y le dije, yo cuando sea grande quiero ver como vos. Y yo soy mucho más que vos. ¿Le dijiste hace 2 años? Okay. Le dije hace 2 años, hace 8 años. Eso fue en el 2008. Hace 7 años le dije eso a ese científico. ¿Cuál es el punto? El punto es que hay personas que saben escribir muy buen código y no tienen ni fucking perdón, y eso lo pueden dejar sin editar, ni fucking idea de qué diablos es la ingeniería del software. Necesito ingeniería de software para escribir buen código. Es como que me dijeran, uy, qué mal tan mal desarrollador, enseñarle unos tips de ingeniería de software para que se vuelva bueno. No, ese man ya es malo. Ese man ya es malo. Ahora, puede pasar que con mucho entrenamiento, escribiendo mucho código, bien acompañadito, el man empiece a entender cómo es el cuento de escribir buen código, que está bien. De la misma manera en que hay personas que desarrollan mal, hay personas que desarrollan muy bien. Y no saben nada de ingeniería de código, no se le había pasado por la cabeza untarse de algo de ingeniería de código. ¿Por qué? Porque ese craftsmanship, esa artesanía existe sin necesidad de la ingeniería del código, de la ingeniería de software. Yo sé que para algunos de ustedes acá, si trabajan mucho con ingeniería de software, o si son catedráticos de la ingeniería del software, o si sienten que por ser ingenieros de software realmente son ingenieros. Yo soy ingeniero de sistemas, yo no me siento ingeniero. Sienten que hacen buen código porque son ingenieros y saben ingeniería de software, están equivocados. Una cosa es coger un ingeniero, sentarlo y decir, esta man es un excelente desarrollador per se, y entregarle herramientas de ingeniería de software
y que mejore muchísimo más su código, ¿sí? A tener que trabajar mucho rato primero con una persona que es muy mal desarrollador y después al final cuando yo esté muy bueno entregarle más herramientas de ingeniería de software. El arte se puede reconocer y usted reconociendo, el día que usted reconozca que el código está bien hecho, entienda una cosa, no significa que usted es buen desarrollador. Entonces, reconocer el arte no te hace artista. Te toca trabajar mucho, pero se puede hacer mucho. Y se puede hacer con cosas triviales, con cosas pequeñas. Y la idea es que especulemos acerca de esas trivialidades y le puede servir a personas que apenas van a empezar a incursionar en el tema del desarrollo de software en la industria. ¿Cuál es la regla del Boy Scout? ¿Quién me dice cuál es la regla del Boy Scout? Bien, ¿quién me dice otra? Siempre listo, sí. Esa es la que siempre me dicen, ¿no? Y me dieron la que era. Deje el campamento más limpio, es más, no igual. Es más limpio de lo que usted lo encontró. Usted cuando entra al código, otra persona dice, bueno, muchachos, Boy Scout, voy a dejar, este código va a entrar y voy a dejar más limpio de lo que lo encontré. No, papá, usted dice, pues madre, ¿dónde se te ¿Dónde? Y eso es uno con un miedo del berraco. Porque como eso no tiene ni pruebas ni nada, entonces eso no está respaldado por nada, es un código, eso es que uno va a tocar en él y decir, tocar eso, oigan este man. Y uno es buscando, le dice, yo creo que aquí, y uno es, eso documenta en un pedazo gigante, aquí estamos haciendo la modificación hoy yo y un compañero mío. Y entonces, y empieza uno a documentar bien el pedazo, porque lo que pase, por lo menos que quede constancia que no toque sino ahí. No toque sino el pedacito. Y le tomo foto. Y ese es, bueno, eso sería otro problema, que es el tema de refactoring, que es el tema de cubrimiento. Eso no lo alcanzamos a mirar hoy, pero puede ser tema muy interesante de otra charla, la parte de diseño, la parte de arquitectura y la parte de refactoring, para ver cómo es que nosotros tenemos que pensar, después de que hagamos código, en términos de una cantidad de aspectos relacionados con cómo diseñar bien desde el código y cómo tener buena arquitectura. Tema número uno, y ustedes lo mencionaron ahorita, empezaron a hablar de comentarios y todo. Tema número uno de trabajar código limpio, a propósito. Estamos hablando de la pieza desorganizada, ¿recuerdan? Que entonces que yo dejaba la pieza desorganizada y yo soy capaz de dejar hoy el código desorganizado. De hecho, el código se me va a desorganizar. Entonces hay algo que se conoce como el costo, ¿sí? El costo de pertenencia del desorden. ¿Cómo es el costo de pertenencia del desorden? Imagínense que yo tengo costo. Imagínense que tengo código normal. Eso tiene que tener un costo. Siempre lo va a tener. Siempre lo va a tener. Puede que no sepamos cuál es. Pero ese costo es lo que estaba mencionando a ustedes ahorita. Eso tiene un costo que finalmente, ese costo de tener que hacerle mantenimiento, ¿sí? Va a existir. Esto es lo que finalmente lleva a que mis sistemas se degraden tanto que yo tome la acción correctiva de ¿qué? De volverlo a hacer. Exactamente. Miren, es tal cual. La acción correctiva es no volvamos a hacer la vaina, hermano. Y es todo el sistema. Entonces ahí es donde el equipo dice, no, vamos a hacer eso, Scrum Master o gerente, pues vamos a hacer eso. Entonces el man dice, uy, hijo de madre, ¿cómo es que vamos a hacer eso? Y el man finalmente lo convence, porque el man, aunque ustedes no lo crean, los gerentes del proyecto quieren el bien del proyecto. Aunque ustedes no lo crean. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el proyecto se empieza a degradar tanto que los desarrolladores ya no lo quieren tocar. Y la acción es finalmente soportada por el gerente y por los sponsors. Bueno, listo, lo vamos a volver a hacer. Vamos a hacer un paralelo. Y hacemos un paralelo. Y un paralelo es que volvemos a hacer otro sistema que porque ya lo vamos a volver a hacer bien. Estaba diciendo. Entonces ya tenemos dos equipos de trabajo. El que está bregando a hacer lo mejor que puede para que esto finalice con el mejor término y no ven la hora de que esa vaina la entierren. Y el que está haciendo el otro proyecto nuevo, que es el otro código, donde están tratando de hacer el mejor software posible. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. En algún punto eso va a empezar otra vez a crecer. ¿Hasta que qué?
van a querer hacer otro software. Entonces ya tenemos 3 equipos. ¿Sí? Solamente que ya estamos enterrando el viejo. Pero ya estamos planeando... ¿Cómo así que enterrando? Ay, no. Eso es un comentario... Ella es picante. No, no era eso. Por naturaleza, ella tiene su picante. Bueno, entonces el punto es que definitivamente lo que hay que perseguir es escribir código limpio. Miren, la termodinámica va a actuar siempre. O sea, que ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir, evitar que esa ley que va a tender ese código, va a tirar ese código siempre al desorden, afecte demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer el código lo más ordenado posible, hacer el código para humanos, hacerlo lo más limpio, mantener esa vaina limpia, aplicar la ley del Boy Scout. Eso es lo que hay que hacer. Son cosas muy simples. ¿Y qué vamos a obtener con eso? Código con problemas de termodinámica, código que igual se puede llegar a vinagrar, código que igual va a degradarse, pero es una degradación más controlada. Este sería el costo de código limpio. Aquí pongo el costo del código. El costo del código. ¿Sí? Yo debo buscar no un cero, es muy complicado buscar un cero, pero si yo sí puedo trabajar mucho para que el costo, ¿sí? El costo sea mucho menor, el costo de mantener un código desorganizado sea mucho menor, el costo de poseer un código debe ser mucho menor. Bájenlo. ¿Cómo lo baja? Con código limpio. Hablemos de tips y ustedes se los conocen, desafortunadamente se los conocen, no los aplicamos. Hablemos del primero, nombres consentidos. ¿Quién me dice un ejemplo de nombres consentidos? Pronunciables. Descriptivos. Se sabe lo que hace, exactamente. Revelan la intención. Ustedes me están hablando de que uno ve la variable y revela la intención. Porque existen, para que existen, ¿qué hacen? ¿Sí? Mire, si estuviéramos en el pasado, yo voy a hacer bien del pasado. Si estuviéramos en el pasado, estamos hablando de muchos años, donde por ejemplo existía un Fortran y te decían, las variables no pueden ser sino de 6 caracteres. Uno termina siendo el 122, porque a uno no le cabe nada. Entonces todas las construcciones son código empleado, de nómina, tal cosa. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Nomás las letras de lo que comienza, ¿sí o no? Y le tocaba a uno hay veces numerarlas, entonces termina uno con el 1, con el 2, hay una vaina rarísima. ¿Y cómo? El diccionario en la parte de arriba diciendo que... Y un diccionario soportando el tema. Esa variable que es, entonces yo tenía que ir a mirar primero qué significaba la variable y con lo que significara yo sabía, esta es la variable de tal vaina. Corremos, sí. Dale. Cocas, sí. Que hagan distinciones significativas, que tenga una distinción clara, que distinga muy fácil las variables unas de otras. Es muy similar, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando a mí se me viene a la cabeza una variable que se llama class? Class. Invalid word. Y yo pongo class 1. Le quedó súper bien distinguida. Súper bien. Sí, porque eso es lo primero que hace uno. Pero mira este compilador. Entonces le pongo alguna vaina ahí. Le atravieso algo para que ya se rompa el cuento. Porque a uno no le preocupa la vaina. Buscables. Y mi variable le llama m. ¿Yo qué voy a buscar? O sea, estoy en un código gigante. ¿Qué voy a buscar? Yo no me acuerdo cómo la nombré. Hombre, si yo tengo nombres adecuados, yo puedo buscar. Si tengo constantes adecuadas, yo puedo buscar. ¿Sí? Dejen los nombres de una sola letra, y no estamos hablando estrictamente del tema de una sola letra, déjenlos para una variable local, si quieren. ¿Y eso qué?
Yo hoy, por ejemplo, todavía me siento incómodo haciendo i igual a 0. Yo, pero apuesto que todos usan i igual a 0. Yo ya pongo i de x. No, es que Pues, hay veces me da como pena. porque uno se sienta como Yo pongo i. ¿Ah? Ese es el punto. El punto es uno empieza a escribir mucho código y uno finalmente, uno ya dice, no, yo en serio voy a escribir. Y uno conoce la historia, uno porque usaba IJK. ¿Por qué usaba uno IJK? cálculo. Por matemáticas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Y por qué usaba uno X, Y, Z? Es por el cuento de la álgebra. Y a ustedes no les tocó, a mí sí. Y es que bueno, recuerden muchachos, cuando vaya a desarrollar, cuando yo digo pollito, cuando vaya a desarrollar, use el manual guía de código. ¿Y el manual guía de código qué era? Arrancaba, Hungarian Notation, notación húngara. ¿Saben qué es la notación húngara? ¿Alguien lo recuerda? ¿A quién no le tocó? A muchos no les tocó. Levanten de la mano, ¿quién no sabe qué notación húngara? Porque son jovencitos, los que levantan la mano son jóvenes. Mentira, no. Pueden haber unas personas jóvenes que están bien documentadas. Pueden estar bien documentadas, no significa eso. Entonces, resulta que uno para hacer notación húngara tenía que hacer, si era long, LNG, si era entera, INT, si era string, STR. Y ya cuando estaba uno con el sistema totalmente construido, ¿ve? Esa cédula más bien llamémosla long. Eso es long, eso es un long. Cambie el enter ahí. Hoy muy fácil. To refactor chain name over to all the project. Wow. Y eso. Hágalo antes. Hágalo antes. ¿Qué hijo de madre lío? Y eso que hoy lo hacemos. Y yo digo, hijo de madre, ahora era que cambié hasta el código de la otra empresa. Porque es que hoy es demasiado automático. Antes no, antes había que buscar por todas partes, reemplazar por todas partes, y era un lío. Eviten notaciones de codificación. Hoy son un problema. Hoy tienen IntelliSense, hoy pueden trabajar muy adecuadamente con todos los entornos de programación. No lo necesitan. Las clases. Ustedes me pueden creer, es verdad, hoy todavía hay personas que usan con un método, no usan verbos. Usan sustantivos. Y clases que son verbos. Y no les da nada. Vean. Y funciona bien. ¿Por qué? Porque lo que nos preocupa es que funcione. No nos preocupa quién va a llegar a trabajar en eso o si eso realmente tiene buena abstracción. ¿Sí? Entonces, pensar en que las clases, algo tan trivial como que las clases deben ser sustantivos y los nombres de los métodos deben ser verbos, es algo que hoy no nos debería de parecer nada complicado. Y estamos porque se preocupa por eso, porque así debería ser. Para eso está la programación orientada a objetos, sin querer decir que la programación estructurada no juega un papel importante. ¿Sí? Hoy ustedes nacieron con el try catch debajo del brazo cuando los hacen, ay mira, tiene try catch. A mí no me tocó. Yo no tenía un try catch, yo tenía que dar todo con códigos. Pero ahorita hablamos de eso. No sea simpático. Y está en su aquí les ponemos, hay veces televisor y ven partidos de fútbol. Y yo me pongo a pensar, cada vez que hagan un gol, el que hizo el gol no resulta nombrado en una variable. Y a mí me entra eso de duda, porque es que muchas veces hay mucho fanático y empiezan a hacer cosas como que mapeos mentales raros, que ese es otro de los temas, pero hay gente que es muy simpática y piensan que y ponen nombres de variables simpáticos, usan películas de Homero y hacen cosas raras de ciencia y cosas que no tienen que ver nada y las ponen ahí porque les parece muy bacano y muy chéverongo y tan bacano, ¿sí o no? Y cuando llegue el otro que no tiene ni idea de lo que usted está escribiendo ahí, no tiene el mismo sentido del humor suyo, ¿qué le va a importar que la variable le llame nacionalito lindo hermoso? No, para usted era divino haberle puesto el nombre. Y más a las 2 de la mañana que esté haciendo mantenimiento. Y más a las 2 de la mañana con un problema bien berraco el sistema de algún banco caído. ¿Qué está haciendo un nombre variable? Una palabra por concepto, entonces llamo cat, gato, canino y le cambio toda la cantidad posible de sustantivos a mi misma variable. Y la reasigno y juego con eso. Miren, una palabra por concepto.
tema ahí muy claro. Evite sinónimos, sea coherente con lo que usted habla y piensa. Contextos con significado. Yo digo, en Estados Unidos es muy fácil hablar de eso. Por ejemplo, si yo hablo en inglés, nombre, dirección, teléfono y estado, state. Hágalo en español. Nombre, dirección, teléfono y estado. Y uno dice, ¿estado de qué? ¿En qué estado lo pongo? No, es el departamento. Ah, bueno, departamento. Entonces muchas veces si estamos hablando, por ejemplo, de algunos términos que pueden generar confusión, ahí sí usamos contextos, ¿sí? Dirección, ¿sí? Estado, dirección, estado. En inglés, al state, ¿sí? A eso se refiere ese punto. No adicione contexto gratuito. También muy común. Cojo los nombres de las clases, como el nombre de la clase tiene un significado muy especial, todo le pongo prefijos de la clase. Entonces la clase se llama empleado, entonces todo tiene que tener en. Entonces, todos los métodos les pongo en. Y a todas las variables en. Y cuando hago los contenidos, cuando ya hago por ejemplo, hago una composición, ¿sí? Hago una composición, todo lo que está dentro también empieza como a tener como esa influencia y todo termina siendo un alboroto tenaz. Y entonces yo voy a buscar mi variable, empieza por M y dice, uy, hijo de madre, o sea, me va a pegar una encantada acá ya con el contexto. Hoy el contexto no es muy necesario. ¿Por qué debería de usar nombres? Mire, hay veces los nombres es preferible tener un nombre largo que un comentario largo para un nombre. Nos pasa, hey, esta variable es tal, y me riego a explicarlo. ¿Sí? Nos pasa mucho con funciones, que es el tema que sigue. Las funciones sí es más interesante pensar en cómo las debo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque es que ahí puede hablar uno del nombre, puede hablar uno del tamaño, puede hablar uno del contexto en que está usando la función, puede hablar muchas cosas. Primera regla de las funciones. Las funciones deben ser pequeñas, muy pequeñas. Segunda regla de las funciones, más pequeñas que la primera regla. Esa es la segunda regla. ¿Sí? Las funciones deben ser más pequeñas que lo que dijo la primera regla. Que dijo que eran más pequeñas, que fueran pequeñas. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Mire, que no excedan 20 líneas. Y ahí es donde les pregunto yo, ¿por qué algunos desarrolladores son raritos pero existen? De la vida real. De la vida real. Stack Overflow. Y no estoy hablando de invocación. Estoy escribiendo el código. Stack Overflow. Máximo número de líneas permitidas por el compilador, perdón, 75.535. Usted acaba de exceder el límite. Ustedes saben lo que significa que alguien esté tratando de mantener una función, o porque a alguien se le ocurrió escribir una función, o porque quiere adicionar una línea adicional en una función de 65.537. No, peor aún. Ustedes saben lo que se necesita para uno saber exactamente dónde debe poner el if de uno. Yo sí sé. ¿Qué se necesita? No, yo sí, a mí me tocó. Ah, miren la desarrolladora. Le tocó, pero usted fue la que lo hizo. No me hubiera alcanzado la vida. Bueno, Nadie lo hizo, nadie Ya lo tiene hizo. por la pregunta. miren, le tocó ver cómo a su compañero, que no vamos a... Sí, a un familiar, sí. Sí, o sea, la vamos a pintar con cara borrosa, entrevista y la vamos a cambiar a Esa persona escribió la línea 65.536 y se la rechazaron. Pobrecito. ¿Uno qué hace ahí? O sea, ¿uno dónde diablo sabe que tiene que insertar el if? Es más, ¿ustedes se imaginan la indentación de esa vaina? ¿Sí? Para saber, eso va en la línea acá. Y ahí de lado dice 18.542 y muy teso. O sea, Pero imagínate los if anidados también. Es muy entretenido seguir los paréntesis. Exactamente, me hace acordar una vez, y
me va a dar pena, pero para efectos didácticos me va a dar pena. ¿Sí? Yo me acuerdo que que alguna vez yo imprimí una función. ¿Saben qué estaba haciendo? La extendí en el piso, eran varias baldas, pero no les voy a decir cuántas. La extendí en el piso y me ponía a hacer lineecitas. Yo cuando eso no tenía lo que ustedes tienen hoy. Mirar aquí que es que se junta este con este con este igual con este igual. Yo no tenía eso. Me tocaba coger una regla o a mano en el piso con un lápiz. Este if va, véanlo aquí. Este if va y empezaba, me tocaba coger ese tipo de cosas y hacerlas de esa manera para saber dónde diablos me estaba faltando cerrar algo. Eso es verdad, pero o sea, lo acepto, me da culpa, pero no me pasó sin una sola vez. Aprendí. Listo. Bueno, ahora pares, pero en general eso nos tocaba hacer muchas veces. Uno terminaba diciendo al compañero, hermano, imprima esa vaina y hagámosle un rastreo con lápiz. Cuando es un rastreo por lápiz, hagámosle un rastreo por lápiz para que nos vamos. Es que es verdad, uno podía tomar mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo iba, eso era en el centro, en la playa, cuando estaba la Universidad Pontificia Bolivariana allá. No importa que lo mencione porque ese es de mi historia, y no es que yo llegaba por la noche cuando iba a tirar la impresión de todas las liquidaciones de primaria, bachillerato, universidad, posgrado, todos los pregrados, todo. Y yo era el encargado de cobrar. Yo sacaba las tirillas, siempre pasaba alguna cosa rara. Entonces, como siempre pasaba alguna cosa rara, yo siempre decía, eso es mejor programarse y estar allá por la noche. Porque eso no he tirado sino a las 8 de la noche, cuando ya estaba todo calmadito. Era un proceso pesado y podía pasar muchas cosas. Entonces lo que hacía yo era que allá llegaba esos días, que era una vez al mes, yo siempre me veía llegar de cobija con almohada. Bien. Y yo ya estaba acostumbrado a eso. En esa época esas realidades pasaban, hoy pasan ustedes muy buenas, pero en esa época esas realidades pasaban. Si crees que tú tampoco no tienes rachas de que el código les juegue malas pasadas. ¿Por qué? Porque muchas veces pasaban cosas a las 3 de la mañana que había que entrar a organizar en caliente, y en esa época era en caliente en producción, a buscar de dónde arrancaba hasta dónde terminaba. Pero resulta que si uno piensa en esos bloques, un bloque if, un bloque else y un bloque while deben ser de una sola línea. ¿Cuántos tienen suyo? ¿Cuántos tienen suyo? Dígame la verdad. Varios, bien. Cobarde. Es una respuesta muy sabia, tiene varias. Bien, debe ser de una. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que realmente pretendemos? Y el tema está en el concepto de abstracción. ¿Sí? Mire, si pensamos en el if, else, while, que debe ser de una sola línea, y pensamos que los niveles de indentación son 1, máximo 2. Lo que estamos hablando es que el nivel de abstracción de una función debe ser 1. Cuando estoy hablando de 1, no estoy hablando de una línea. El nivel de abstracción debe ser que la función tiene un tema concreto, hace una sola cosa. Una sola cosa. Y si esa vaina está bien hecha, cuando yo termine mi código está compuesto por funciones. Y es un código totalmente coherente y legible, como si fuera una prosa. Y ahí es donde uno dice, yo cuando esté grande quiero ser como usted. Porque ahí es donde se da uno cuenta de lo que le falta a uno por aprender de personas que son verdaderos artesanos de la línea de código. Sí. Yo te pregunto, ¿verdad? Según lo que decís, es preferible que uno se llene de muchas funciones y que cada una hace una cosa específica. Totalmente. Una o varias totalmente, que sí señor. Hacer. Sí señor. Esas Su código debería de ser poesía. Su código debería de ser para humanos. Su código debería entrar cualquiera y leerlo y saber qué está pasando. Las funciones de más bajo nivel deberían de proyectar todo el trabajo de más alto nivel en su estructura. Debería ser una prosa, debería ser rico leerlo. Nosotros no hacemos ese tipo de código porque posiblemente no tenemos el tiempo. Eso es una disculpa.
Lo que pasa es que nosotros no escribimos bien el código. Si nosotros lo volvemos costumbre y si lo volvemos hábito, ahí es donde uno empieza a cambiar y empieza a volverse un artista. ¿Sabes por qué la pregunta ya que lo comentas? Porque pues uno cuando está en la universidad o en fin, en la parte teórica le dicen que entre menos líneas de código mejor. Entonces uno dice, listo, si necesito hacer varias tareas, voy a coger el mismo método. Venga, pero con ese hago varias otras actividades y ya lo filtro con if, con switch. yo estoy de acuerdo con que usted tenga esa inquietud, pero totalmente en desacuerdo con lo que le dijeron. Usted imagina uno pensando en que uno entre menos líneas de código escriba mejor. Eso no tiene sentido, no tiene asidero. ¿Sí? No importa la cantidad, eso antes, bueno, cuando teníamos... Estás engañado, sí. En realidad sí. En realidad sí. No, miren, muchas veces las personas que le dan a uno cierta información no necesariamente tienen la experiencia y la cancha. Qué desafortunado que te digan que el código bueno es aquel que consta de menos cantidad de líneas. Pero Jorge, de pronto ahí la analogía viene a cuando uno programaba, por ejemplo, en un PIC, donde tenías una restricción de que no te podías pasar de determinada línea de Exactamente código. Distinto. Usted está programando Un PIC de 16. Está programando para un rinconcito de una calculadora de 2K. Es que a mí me tocó. Pero no porque era una calculadora, sino porque era el computador. Ustedes no se acuerdan, mire, es que no se acuerdan, ustedes no se alcanzan a imaginar la felicidad porque yo tenía una de las máquinas más poderosas del barrio, 48K de memoria principal, después de haberle expandido la memoria. 48K, pero después de la ampliación, me costó un cerro de plata expandir la 48K. Hay uno donde piensa, ¿cómo hago mi código? Ahí sí, poquitas líneas, hoy no, hoy lo que necesitamos es código muy robusto, código escalable, pero ya es un tema arquitectónico, un código que soporte bien el diseño. Jorge, hay otro enemigo del clean code que no sé si a alguien le ha pasado, que me imagino que a nadie, que uno dice, no, lo voy a hacer así y después lo arreglo, que ese después nunca llega y el código queda así como lo tiramos la primera vez por correr con el tiempo. Es verdad. Exactamente, mire. A nadie le pasó, ¿cierto? Nadie ha dicho eso, ¿no? Cuando yo no sé, No. qué pena decirlo, cuando yo no sé escribir código, yo le tiro la culpa a que no tengo tiempo en el proyecto. Esto hay que sacarlo ya. Cuando yo escribo código bien escrito, y soy un artista del código, yo estoy escribiendo el código sin pensar, y ahí es donde se debe volver hábil. Entonces no es que usted tenga toda la heurística en la cabeza de cómo lo tiene que hacer y cómo que es ese man, que dos, que una, dos, no. ¿Sí? Ve, cada vez que te metas por riff, ojo, pues te voy a estar aquí pendiente, big programming. Metiste 2 líneas. No, no es eso. Uno sabe escribir código de una forma diferente. Hay que hacer una narrativa top-down. Así se debe leer su código. Cada nivel es un nivel de abstracción, pero debe ser una narrativa top-down. Hoy uno abre el código y encuentra funciones de más de 20, no me importa si estamos en muchos niveles de indentación, if, else, if, mucha complejidad ciclomática, difícil de montar una prueba, tiene muchos problemas si lo miramos desde otras perspectivas de diseño y desde otras perspectivas de mantenibilidad. Nombres de función descriptivos con propósito claro, otro tema importante ahí. No es madera, ¿no? Pocos argumentos. Mire, hay veces que uno hace funciones que tienen muchos argumentos, tienen demasiados inconvenientes, problemas para montar una prueba. ¿Qué pasa con una función que tiene mucho argumento? ¿Qué alcanzan ustedes a percibir? Hace muchas cosas, claro. Si una función tiene muchos argumentos, esa vaina hace muchas cosas. ¿Y qué pasa con una función que tiene un solo argumento y es un booleano? Hace dos cosas. Todavía no es útil, o sea, o no tiene argumento o por lo menos pues pongan argumentos, hagan funciones monádicas, un solo argumento. Usted necesita pasar muchos argumentos,
piénselo bien, porque usted está haciendo una función o mal hecha, o usted lo que necesita pasar es que una estructura, algo que tiene que ver con una estructura de datos, entonces usted pasa una estructura o una clase, ¿sí? Y pasa un solo parámetro, porque es una estructura de datos. Sin efecto colateral, miren, una función que yo llamo y hace otra cosa me está diciendo mentiras. Yo hago esto y mentiras, si uno la corre y hace otra cosa. Es una función mentirosa. Traicionera. Traicionera, y en ese término. Aquí recordando la vez pasada que estuvo Hernán. Nos decía que uno no debería pasar ni siquiera argumentos de las funciones. La clase debería estar construida totalmente completa. O sea, tú no pasas como que voy a construir primero, le voy a pasar el nombre, luego le paso esta no, es completa. Entonces ahí viene el constructor. El constructor, digamos, debe tener todo el volumen de la información. Entonces ahí digamos que entra un poquito pues como lo que dice uno el otro. Exacto. En la parte de orientación por objetos, ¿sí? Esa abstracción permite hacer esas cosas. ¿Sí? Van a haber otros dominios, por ejemplo en programación imperativa también, pero en un modelo no objetualizado, donde ahí podemos cambiar. Ahorita vamos a hablar un poquitico del tema, pero tenés toda la razón. Entre menos parámetros haya, mejor, y si no tiene parámetros, ideal. Es verdad, tal cual lo están diciendo. Entonces, si las funciones tienen un efecto colateral, tienen un acople temporal, tienen problemas de dependencia en el tiempo, necesitas llamar esto primero para que haga esto otro funcione bien. ¿Por qué? Porque está generando acople temporal, pero en particular cuando hablo de una función con efecto colateral, estaba hablando de una función, como dice Juliana, traicionera. Le está diciendo mentiras. Dice que hace una cosa y hace otra. Lo mismo con la separación comando-consulta. La separación comando-consulta es que yo pregunto por algo, pero por debajo hice otra cosa. ¿Sí? Deben ser cosas separadas. Una cosa es preguntar y otra cosa es hacer. Separen las situaciones. ¿Sí? Y obviamente esto viene desde hace mucho tiempo. Jorge, y una cosita, pues hay reglas de estas que suenan muy extremas, ¿cierto? La idea es como que uno llevarse ese mensaje, porque no siempre, o sea, hay casos en los que no las vamos a poder aplicar así, pero la idea es que sean así de extremas porque para que uno las recuerde, pues. Demoraste un poquito, ¿eh? Sí, entonces para que uno las recuerde. Aproveché para comer y después le quise demorar y bueno. El cuento es, prefiere excepciones al retorno de código. Yo les decía ahorita, nacieron ustedes con el try catch. Antes no existía, antes uno era, llamaba una vaina, yo no tenía que preguntar. Hubo error abriendo la tapa del disquete. Hubo error cerrando la tapa del disquete. Inserte disquete. ¿Qué tipo de error fue? ¿El 14, el 15, el 18, el 29, el 42 o el 251? Así era la programación antes. Pues mejor ya, error desconocido. Y uno Eso es la que tiene que haber salido de por lo todo. menos hay categorías de errores, y a medida que usted captura una categoría de error, si quiere seguir incursionando o determinando en más detalle cuál fue el error, usted tiene excepciones concretas para los errores concretos. Entonces es una estrategia diferente. Hay lenguajes muy modernos que están promoviendo el uso, no del try-catch, sino también de códigos. Hay una estrategia interesante detrás de todo eso. No vamos a decir que esa parte también es mala. La parte del try-catch es muy interesante. A mí me encanta porque me tocó el manejo de códigos, pero también me gusta el manejo de try-catch. Go es un lenguaje muy moderno que promueve el uso de revisión de códigos y no de try-catch. Pero eso es algo pues por revisar realmente. Cerrando el tema de funciones, desde que yo recuerdo que aparecieron los IBMs, los de pantallas ámbar, le decíamos ámbar, eran barrigones atrás. A algunos niños de acá no les tocó ver las pantallas gordas. ¿No? Existieron. Es verdad, existieron pantallas y eran de dos colores. Le decíamos monocromática ámbar o monocromática verdecita. Esas pantallas, que no eran gráficas, sino que eran pixeladitas y eran hasta bacanas como las que aparecen en las películas de espionaje. Eran pantallas, bueno, pero eso no es el punto. En fin, el tema es, desde esa época cuando uno prendía los computadores, venían en el ROM, venía un lenguaje que se llamaba BASIC. Fue el primer lenguaje que uno veía
al público que venía con el sistema operacional y uno escribía BASIC y entraba en un Pro. Y ahí empezaba a escribir uno líneas. Esos lenguajes que venían en esa época, ¿sí?, eran lenguajes que no tenían un function. Entonces uno tenía una cosa llamada el GoSub. GoSub 1542. Y uno en la 1542 venía y hacía un pedazo de código de ahí para abajo y en alguna parte ponía return. Cuando la función alcanzaba el return, volvía a la siguiente línea después de esa. Desde esa época se está promoviendo el uso de las funciones. Hay un principio en diseño y en escritura de código que se llama Don't Repeat Yourself. No se repita a sí mismo. Drive. Lo van a ver en arquitectura, lo van a ver en diseño, lo van a ver en escritura de código, en código limpio, lo que sea. Don't repeat yourself. Entonces, no es una cosa nueva que estemos hablando aquí de esto, el tema de funciones y de todo. Don't repeat yourself viene ya desde esa época diciendo, usted debe hacer funciones. No se repita a sí mismo. Hoy hacemos copy-paste a toda hora. Afortunadamente hoy tenemos analizadores de código que nos dicen cómo estamos escribiendo el código. Nos dicen, vos aquí hiciste un copy-paste de estas dos funciones. Lo único que cambiaste fue esta variable. No seas atrevido. Tómate la molestia de pensar un poquitico en cómo vas a hacer, porque eso significa problemas. Eso empieza a significar problemas, sí. Una preguntita, desde el principio de pronto no, pues no se choca como un poquito con lo de tener métodos que hagan una sola cosa y evitar, por ejemplo, esas banderas, esas variables que le dicen al método haga esto o haga esto. Ah, no, es que usted no puede hacer eso. O sea, si usted necesita conseguirse métodos para que hagan a mí me tocó una vez unos procedimientos almacenados. Uno les pasaba la información y el último flag era un flag que decía ¿qué quiere hacer? Y entonces uno le pasaba una A si era adición, una M si era modificación, una R si era un retiro. Entonces uno veía si es un retiro, entonces mira el código y va y borra eso. Y una C si es una consulta. No, en ningún momento estamos promoviendo eso. De hecho, fíjense que todo junto, hay que hacerlo todo junto. No promover ese tipo de situaciones, pero no promover el hecho de que no se usen las rutinas. ¿Sí? Uno sí puede generalizar y puede generalizar bien, sino que es que uno se mantiene haciendo copy-paste del código. Y ese copy-paste del código resulta que es muy problemático cuando uno ya está trabajando con sistemas grandes, porque uno hace una pequeña modificación y le toca a uno encontrar después una cantidad de problemas porque no hizo esa modificación en el otro lado y no hizo la modificación en el otro lado y no hizo la modificación en el otro lado. Y tengan en cuenta una cosa, estamos hablando de funciones muy pequeñitas, máximo 20 líneas, una sola línea por el if o por el bloque, y ese tipo de máximo una o dos indentaciones, y una prosa, ¿sí? No estamos promoviendo, cuando uno habla de ese principio, no estamos promoviendo otra cosa. Don't repeat yourself es eso, no se repita, ¿sí? Reuse el código. Entiendo tu inquietud, ¿sí? Uno siempre se pregunta eso ahí, venga, ¿hago la función o no la hago? Si hago funciones, entonces, ¿cómo generalizo lo suficiente? No, entonces generalicemos, pero con parámetros resolvemos el problema. No, porque entonces ahí sí no estás generalizando. Estás poniendo una función a hacer varias cosas. El tema de abstracción de datos es muy importante, porque abstraer datos es ¿qué? ¿Qué es abstraer datos? ¿Qué es abstracción? Bien. Esa era. Sí, miren que como bien escondido todo. Y abstraer los datos es esconderlos, ¿sí? Lo único que dejo entonces, ¿qué es? Dejo contratos. Miren que lo que a toda hora nos hablan, vea, deje contratos, use interfaces, no use sino métodos, los datos no deberían de ser visibles, escóndalos, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? El tema de abstracción se empieza a volver, o se vuelve, o es muy importante. Entonces debemos pensar solamente en el qué, ¿sí? El qué es lo que realmente tiene sentido, no el cómo. El cómo no debería de ser de dominio de algo externo. Una función o una clase no debería de saber cómo funciona otra clase. Las de nosotros saben. ¿Quién no ha hecho un getter o un setter? Vale un premio. Hasta lo hace solo, ya elige. Lo hace el ID, si lo hace el IDE, ¿sí? Hacen getters, hacen setters. Ustedes piensan que están abstrayéndose en por qué hacen un setter o un getter.
No, pues qué abstracción. Sí, cuando uno realmente piensa en términos de lo que hace un objeto y realmente lo abstrae, uno nada más debería tener contacto con métodos. El getter y un setter, sí, es una manera de tocar directamente los atributos, los data members a través de un miembro público y dejar, digamos, dejar que la culpa no los invada. O sea, es como ya, ay, siquiera hice eso con un setter y con un getter, no, que es que si estaba así le pegaba derecho. ¿Sí o no? Más bien lo pasé por un parámetro, entonces ya quedé más tranquilo, ¿sí o no? Pero hice lo mismo, hice exactamente lo mismo. Viene un tema que es la parte de objetos y la parte del no objetos, digamos el procedural. Le decimos procedural a cuando no habían objetos. ¿A quién les tocó trabajar con procedural? ¿A quién más? Bien, bien, los que tenemos canitas, bien. Ok. Resulta que el procedural existió, muchachos, una cosa llamada procedural, es lo mismo, es el tema de imperativo, pero estaba totalmente naked, al descubierto, ¿sí? Y era que funciones y datos afuera, funciones y datos afuera. Ejemplo, un C es un lenguaje imperativo, procedural, estructurado, pero no hay una abstracción basada en objetos, no hay un create object ni nada de esas vainas, no existe eso. Aparece un tema que se llama antisimetría de dato-objeto. La antisimetría de dato-objeto es una forma de pensar en las cosas y es, en algún momento en el tiempo, todo se vuelve muy religión. Tanto se vuelve religión que llegamos a pensar que todo podría ser un objeto. Todo puede ser un objeto. Y hay lenguajes. Si usted pone un paréntesis y le salen métodos. Como todo es un objeto, paréntesis, punto, no. Todo tiene métodos, todo tiene tipo, todo es una cosa rara, ¿sí? Pero no todo el tiempo ha sido así. Para procedural es muy fácil adicionar funciones, ¿sí? Sin cambiar estructuras de datos. Para el procedural, no para el que es objeto. Muy fácil cambiar funciones, ¿sí? Adicionar funciones sin cambiar las estructuras de datos. Pero para el OOP, lo que es fácil es adicionar clases sin cambiar funciones. Para el procedural es difícil adicionar estructuras de datos porque las funciones deben cambiar. Pero si analizan el OOP, esta es una cosa que uno nunca puede pensar qué tan diferente es difícil adicionar funciones porque las clases deben cambiar. Es totalmente inverso. Hay un problema ahí. Lo que es fácil para OOP es difícil para procedural y lo que es difícil para procedural es fácil para OOP. Resulta que cuando uno está trabajando hay veces que necesitamos que sea fácil lo uno o que sea fácil lo otro. Nunca pensamos en eso. Por eso el tema de dualidad, por eso el tema de asimetría, data-objeto es importante. Pero nosotros nunca pensamos en eso porque no forma parte de nuestros hábitos. Resulta que todo esto es de hábito. Usted tiene que empezar poco a poco a generar hábito para que esto se le vuelva propio. Ahorita cuando hablemos de heurística lo van a ver por qué. Ley de Demeter. Tampoco pensamos en la ley de Demeter. La ley de Demeter es lo que siempre está hablando mucho de abstracción. Un objeto, miren qué simple. Un objeto no debe conocer la estructura interna de los objetos que manipula. ¿Alguien ha oído eso? Es abstracción. ¿Cómo se llama eso? Ley de Demeter. ¿Qué es lo que dice la ley de Demeter? Vean, es muy sencillo. Un método f de una clase C debe llamar solamente los métodos de C. Mire que a eso es abstracción. Los métodos de un objeto creado por F. Los métodos de un objeto pasado como argumento. O los métodos de un objeto mantenido en una variable instancia de C. Así es que uno debe programar, no más. Si estamos hablando de abstracción. Entonces todo es un hábito. Cuando todos estos desarrolladores a nivel mundial se dieron cuenta de que se podía escribir código muy bueno, empezaron a coleccionar las costumbres buenas para hacer código bueno. Y empezaron a generar unos archivos que llamaron reglas. A ese conjunto de reglas
se les conoce como olores o heurísticas. Esto aquí huele mal. Esto aquí huele mal. Hey, esto es una buena práctica. Esto es una buena práctica. Pero esto por aquí no anda bien. Esos olores y heurísticas hoy se catalogan y los montamos en servidores de integración continua, por ejemplo. Y montamos un servidor que se llama Sonar, por poner un ejemplo. O ustedes hacen dentro de su ambiente algo que se llama instalar un Findbooks. O ponen algo que se llama Sonar dentro del ambiente. O ponen alguna de esas. O en Microsoft tendrá otros nombres. ¿Sí? ¿Quiénes están aquí con Microsoft? 2. Listo. Esos olores heurísticas terminan siendo de muchos aspectos. Cada vez que usted corre el código, la automatización de esos olores y de esas heurísticas le va a dar información de interés alrededor de cómo nombra usted los objetos, alrededor de los comentarios, alrededor de las funciones, alrededor del tamaño, alrededor de todo lo que hemos discutido. Por eso existe un tema que se llama olores y heurísticas, donde cubren comentarios, problemas de ambiente, funciones, nombres, diseño, generales, de todo. Son capaces de decirle, su función está bien acoplada, usted tiene un problema de acoplo, esta función es muy compleja ciclomáticamente hablando, usted tiene muchos parámetros, esa función está muy grande, hey, ojo, usted tiene aquí un problema de comentarios en VRAM, los nombres están mal. Esos son olores y heurísticas, son cosas traídas no de la ingeniería de software, son cosas traídas del uso, son cosas traídas de la experiencia heurística, son cosas traídas de saber qué se hace y cómo se hacen mejor las cosas. Y desafortunadamente todo esto a nosotros nos parece que no es importante. Yo les digo, debería de ser muy importante, debería de formar parte de mi hábito. Cuando usted empiece a instalar software de olores y heurísticas, sea que sean 600 reglas de Java, porque son muchas reglas, o peor, el .NET yo creo que son hasta 800, no sé, son muchas, ¿sí? Yo me acuerdo, las primeras versiones eran como de 600 para .NET y de 300 para Java, ya eso debe estar más grande. Miren, hay cosas que uno no se alcanza a imaginar que son importantes y son muy importantes. Por ejemplo, en ambiente de .NET se genera a bajo nivel algo que se parece, no es la misma filosofía, pero se parece a un bytecode que se llama el IL. El IL, ¿sí?, es el código intermedio antes de pasar a nativo. Es lo que al correrlo se genera el nativo y ya queda en caché el nativo y ese código queda desechado y se van yendo por branch y va dejando código nativo, muy parecido al bytecode optimizado, ¿sí? De hecho, de ahí el bytecode empezó a optimizar mucho cuando conocieron el concepto de IL, que es de Microsoft. No es que yo ame a Microsoft, pero Microsoft me dio muchas camisetas, llaveros, me dio navajas y varón. Entonces, el tema acá es, eso no debería de ser un problema, el que yo empiece a incorporar, llamémoslo a mi musculatura cerebral, una cantidad de heurísticas de forma automática. ¿Cómo lo logramos? Poniendo el software a trabajar de tal forma que cada vez que a mí se me dispare una heurística crítica, ¿sí?, yo piense en, después de que la corrijo, pienso en qué no debo hacer para que me vuelva a salir. Cuando ustedes menos piensen, van a empezar a notar que de 300 heurísticas que a usted se le disparaba, después de pasado un año, a ustedes le disparan 30, 20 heurísticas, porque todavía son lidiosas o porque todavía son problemáticas. Pero con el tiempo usted va a notar que a usted le ponen eso, ¿sí?, y es como que le hubieran puesto un compilador que no le saque errores. ¿Por qué? Porque usted es capaz de escribir código sin problemas de olores, sin problemas de heurísticas. Usted en este momento es mucho mejor desarrollador. ¿Usando qué? ¿La ingeniería de software? No. Usando
holísticas, usando la experiencia de muchas otras personas. Ahora bien, no estoy diciendo que la ingeniería de software no es importante. La ingeniería de software nos ha llevado a pensar en cosas muy interesantes alrededor del diseño y alrededor de la arquitectura, y lo saben las personas que aquí hay varios arquitectos. Temas como por ejemplo el refactoring es un tema muy importante de trabajar, el tema del refactoring, ¿sí? Porque uno, para poder hacer buen refactoring, debería escribir código limpio. No hacemos código limpio, ¿sí?, para de pronto pensar en que hagamos refactor. Empecemos por hacer código limpio, porque el código limpio nos va a garantizar que nuestro código sea muy superior, pero para hacer refactor yo debería hacerlo pensando en que el código que yo escribo es limpio. ¿Qué es hacer refactor? ¿Quién me dice? Ya vamos a terminar, están muy ebrios. Modificar algo sin cambiar Optimizar el código, modificar algo sin cambiar la funcionalidad. Sin cambiar la funcionalidad. ¿Y yo para qué? Quiero organizar un poquitico eso que dijiste. ¿Yo para qué quiero hacer eso? Para volver el código más limpio, sin necesidad de optimizarlo. O sea, no necesariamente es esa optimización. Puede ser que yo lo cambie para que sea más mantenible. Lo que no quiere decir que no haga lo que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo querer cambiar el código, el comportamiento no aparente también. ¿Me hago entender? Si uno cambia el comportamiento aparente, eso es un refactor. Ahí estás cambiando la funcionalidad del software, estás haciendo reingeniería o alguna vaina, ¿sí? Pero si vos haces un refactor, lo que estás cambiando es que el comportamiento queda igual, pero por dentro algo cambió. Y tiene que estar relacionado o con que trabajo algún add, usabilidad, mantenibilidad, ¿sí?, modificabilidad, seguridad, calidad, escalabilidad, ¿sí o no? Calidad. ¿Sí? El punto ahí es que yo puedo querer cambiar, por ejemplo, una rutina, lo que estás diciendo. Yo puedo querer cambiar una rutina de que ya no trabaje con un merge source, sino que trabaje con un quick sort. Ahí cambié totalmente el código, pero no cambié el comportamiento, hice un refactor interno, ¿sí? Me tocó cambiar eso. No aguantamos más ese código, esa vaina, pero ojo que el refactor va más bien por el lado de la mantenibilidad, de cómo yo tengo un código verdaderamente limpio, de cómo yo tengo un código que sea probable, de cómo yo tengo un código que sea desacoplado, de cómo yo tengo un código que sea cohesivo, ¿sí?, aspectos de diseño. Entonces, esa transformación no me va a cambiar el comportamiento aparente, sino que de alguna manera estamos cambiando el código adentro para que sea mucho más mantenible, ¿sí?, mucho más mantenible. Entonces estamos mejorando la calidad del código, ¿sí?, y estamos mejorando mucho la mantenibilidad. ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo hago un refactor? Cuando encuentro que mi código está sucio y que pueden ser demasiadas vainas. Tengo problemas de acople, tengo problemas de cohesión, tengo funciones enormes, tengo problemas de que mis clases no están bien diseñadas, muchos temas que van a llegar a que yo piense en términos de refactoring. Por eso existe algo que se llama los principios de diseño. El DRY, que usted ya lo conoce, que es Don't Repeat Yourself. El KISS, que es, ¿quién me dice que es KISS? Keep it simple and stupid. Bien, viste la que era. Es que ya la están cambiando, es que por decencia. Keep it short and simple. ¿Cómo vamos a decir esto? Jagni, ¿quién me dice que es Jagni? Si es un principio, una cerveza para ese man. ¿Qué es Jagni? You ain't gonna need. You are not going to need it. Es, usted no lo va a necesitar. Nosotros nos mantenemos haciendo eso, pero ese es otro tema. Lo quería poner ahí porque está muy ligado a los demás. No lo vas a necesitar, no hagan código que no van a necesitar. No es feliz haciendo, es que preparándose para. El código por si las moscas. Y uno empieza a hacer una cantidad de código impresionante y uno empieza a tirar esta raya de acá para acá. Sí, porque es que hay mucho código, porque uno no hace código limpio y empieza a generar código basura. Por si las moscas. El código por si las moscas no lo va a usar. No lo va a usar.
no caigan ahí, y hay muchas formas de demostrar que usted no va a usar el código que va a hacer, que está pensando que va a hacer. Entonces el principio Drive, el principio Yagni y el principio Key son cosas que nosotros tenemos que tener muy claramente en la cabeza. Y cuando hablamos ya de diseño, pues papelitos muchachos para que tengan el diagrama. Cuando hablamos de diseño, hablamos de dos cosas importantes también, y es patrones y antipatrones. Entonces no solamente todas las heurísticas, sino que desde la ingeniería de software hay personas que sí nos están trayendo conceptos muy ya ligados, o que digamos que para mí es más del craftsmanship o de la artesanía del código. Los de ingeniería de software dicen, uy, eso está muy interesante, entonces van y lo ponen como un capítulo de ingeniería de software, pero eso no lo inventan la ingeniería de software, eso lo inventan la gente que da como sea mucho con el código. Hay dos cosas, los patrones, que son el concepto de stupid, ¿cierto? El singleton, tight decoupling, o sea, no trabajar con singletons, no hacer código acoplado, anti-stability, no hacer optimización prematura, hacer un buen nombramiento y no hacer duplicación. Patrones stupid, y están los patrones que los llamamos solid, ¿sí? Que ahí está la parte del single responsible, open and close, está el scope, está interface, es segregation, y está dependency, dependencia. Entonces hay una cantidad de cosas que yo debería saber para escribir el mínimo código bueno necesario, el mínimo código bueno responsable, el mínimo código bueno que yo diga, yo trabajo así, mi código es legible, mi código es limpio, y mi código tiene costo, pero no es el costo alto como otros sistemas que ni siquiera en los cuales escribimos código limpio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo código de verdad duradero, estamos haciendo código que a futuro, esta vaina va a durar mucho en el tiempo, pero esta vaina no va a durar tanto en el tiempo. ¿Sí? Esta vaina huele maluco, esta vaina se va a vinagrar. Eso de vinagra, eso se... ¿Qué otro término usamos ahí? Bien fo. Bien fo. Se pudre. Se pudre, eso está Se bueno. pudre. Como sea. Eso está muy sofisticado, se mosea mi código. Mi código se está moseando. Está muy sofisticado, pero está válido. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque de verdad, miren, valga la pena, este tema no es complejo, pero este tema uno no lo hace. Y por no hacerlo, estamos incrementando considerablemente el costo de mantenibilidad del código. ¿Por qué? Porque estamos bajando considerablemente la calidad del código. Por eso existen esos sensores automáticos, por eso existe un sonar, por eso nos encanta tanto montar un servidor de integración continua y que a toda hora esa vaina nos esté diciendo vainas, cosas, porque podemos empezar a bajar esta raya y hasta llegar al punto en que yo ya no necesito ese sonar. A mí póngame los sonares que quiera. Sí, ya, póngame el sonar que quiera, eso no le va a sonar. ¿Por qué? Porque yo escribo código muy limpio. Ese era el mensaje que queríamos traer hoy. Que se lleven algo, pensemos en que esta vaina es importante, pensemos en que es importante hacer buen código. Esto le sirve en cualquier contexto, ágil, no ágil, eso no importa, pero escriban buen código. El código que uno hace en la casa, el de la práctica y el que sea, uno dice, yo aquí se me relajo. Pero muy bacano sería que aprovechara más bien esos momentos en que usted no tiene esas presiones que dice tener, ¿sí? Para aprender a generar código mucho más limpio. Pues una pregunta que me surge es que ellos históricamente el problema ha sido la mantenibilidad. ¿Y no será que ese es el problema? Porque del lado de los negocios el patrón que ellos usan es prefiero código chorizo, espagueti feo que termine en 2 horas. Aquí una persona se siente a diseñar bien, a mirar que sonarle respuestas, aquí un analizador estático de cosas. Históricamente nosotros somos los ingenieros que nos hemos puesto a generar ese tipo de culturas. Nosotros somos los culpables de esa misma cultura. Nosotros como ingenieros somos los que debemos empezar a responder y a empezar a organizar esa cultura. No le tratemos de echar la culpa a las gerencias que nos presionan para entregar el código. ¿Por qué no pensar mejor en que de alguna manera podemos buscar espacios para que nuestro código sea muy superior, y cuando lo escribamos, lo estamos escribiendo bien, sin necesidad de meter muchas más líneas de código? No,
Es la misma cantidad de líneas de código escritas de otra forma muy diferente, no son más líneas, puede que hasta sean menos. Código totalmente mantenible, código hecho para personas, código sin optimización prematura, código bajo principios sólidos, no bajo principios estúpidos, y código sobre todo cumpliendo con una cantidad de heurísticas que ahora ponemos sonar, pero las ponemos para que nos ayuden y para garantizar que no se nos está volando algo, pero que es responsabilidad de nosotros hacer el código bien hecho y que de alguna manera debe ser algo que yo aprenda a hacer poco a poco hasta que esa vaina de verdad no suene. No. ¿Por qué no? No, porque normalmente inclusive en marcos ágiles el trabajo está en un equipo, entonces está el que tira el método que tiene 30 responsabilidades y 20 variables y que lo hace todo en una sentada, Sí. al Sí. método tuyo que tiene 20 pruebas. Sí. La preocupación tuya es porque vos estás trabajando en equipo, ¿sí? Y ahí viene otro tema que le llama la pertenencia colectiva del código, ¿sí? Cómo volver eso realmente una pertenencia colectiva. Y hay un valor en Scrum que se llama el respeto, y es un irrespeto. Yo subir mi código sucio sabiendo que mis compañeros están subiendo código limpio, pues es un irrespeto. Yo subir código, que todos subamos código sucio sabiendo que hay un compañero que está subiendo código limpio, y tener razón, pero ese es otro tema. Y lo otro es que probablemente, Ese es como otro dice tema. Tomás, en la primera iteración pueda que lo que tú hiciste implique que lleve más tiempo hacerlo, pero si eventualmente viene una modificación a ese código, ¿cuál va a ser más rápido modificable? Si el que tú hiciste Digamos que como en las limpio, iteraciones se analiza o en cualquier tipo de desarrollo de software vas viendo quién trabaja y cómo, entonces empiezan a ver que el que trabaja más rápido no, pues tiene que responder a la velocidad del código. Entonces termina todo el mundo como converger a entregue rápido y como le salga pues. Vos estás ahora con una preocupación válida desde la perspectiva, insisto, del trabajo en equipo. Por un momento individualicemos lo que tenemos que hacer, no como equipo, sino cómo debo yo, como individuo, ser responsable y ser respetuoso de lo que yo hago, como profesional de desarrollo. Voy a tomar una foto. Bueno, ¿y quién va a invitar a la otra ronda de cerveza? Juliana. Tomás. Me estás llamando. Hey, chicos, felices. Hey, muchachos, estoy muy contento,